objetivo principal fue entender y modelar el enfriamiento del flan aplicando la ley de enfriamiento de Newton. Para lograrlo nos planteamos varios objetivos específicos. Primero, medir la temperatura inicial del flan y del ambiente. Luego, registrar cómo disminuye la temperatura con el tiempo. Después, ajustar los valores experimentales al modelo teórico utilizando regresión. Y finalmente, comparar ambos resultados para validar la precisión del modelo. Elegimos el flan porque es un postre que depende mucho de su temperatura para alcanzar la textura adecuada. Si se enfría demasiado rápido o muy lento, puede perder su consistencia gelatinosa. Por eso nos pareció interesante analizar cómo se comporta su temperatura con el paso del tiempo, usando una ecuación diferencial basada en la ley de enfriamiento de Newton. Por ello, a continuación presentaremos el desarrollo del modelo matemático junto con una comparación entre el comportamiento teórico y los datos obtenidos experimentalmente. Continuando con la presentación, vamos a explicar la determinación del modelo matemático que permite modelar el enfriamiento del flan en cualquier instante de tiempo determinado. Primero, tenemos acá la ley de enfriamiento de Newton, la cual la vamos a expresar en una ecuación ordinaria de primer orden para poder realizar su simplificación y hallar que la temperatura en cualquier instante de tiempo nos asocie a una temperatura que representa el enfriamiento del flan, para lo cual vamos a realizar la integración separando ya cada variable y asociándola a su diferencial, en este caso la diferencial de la temperatura y a la diferencial de tiempo. Nosotros evaluando toda expresión utilizando las artimañas que se muestran en el apartado inferior, tenemos lo siguiente, que la temperatura en cualquier instante de tiempo es igual a la constante multiplicado por el número de Euler elevado a la k, la constante k multiplicado por el tiempo más la temperatura media. Ello nos va a ayudar para determinar este enfriamiento del flan, para lo cual vamos a determinar primero las variables que no conocemos, como la constante 1 y la constante k. Primero, la constante 1 se halla utilizando la temperatura en un tiempo cero, una temperatura inicial, lo cual nos arroja el valor de 186.3 grados centígrados. Luego, continuando, tenemos la constante k, la cual vamos a utilizar para una temperatura de 29 grados que se asocia a un tiempo de 56 minutos, lo cual nos arroja realizando todas las operaciones, que la constante k tiene un valor negativo de 0.034359. Esto nos va a permitir tener lo siguiente, que es el modelo exponencial del enfriamiento, lo cual sería lo siguiente, como se puede mostrar en el apartado final. Este modelo matemático se ha asociado al registro que se puede ver en la tabla de la parte izquierda, donde se ve los datos del enfriamiento del flan, y con ello hemos obtenido esta gráfica, que es la gráfica que nos asocia este modelo matemático. Primero, al nosotros evaluar la tabla 3 y poner los puntos que se asocian a esta gráfica, vemos que la variación entre la separación de los puntos es mínima. Esto nos permite entender que el modelo matemático sí responde adecuadamente al enfriamiento que se ha planteado. A continuación explicaremos las variaciones entre el modelo teórico y el modelo experimental que hemos identificado en el desarrollo de este proyecto. Para validar nuestro modelo matemático realizamos un experimento práctico que consistió en preparar un flan casero bajo condiciones controladas. La mezcla fue elaborada siguiendo las instrucciones de un sobre comercial de flan y luego se colocó en un molde metálico resistente al calor. El molde fue introducido a un horno precalentado y se cocinó hasta alcanzar una consistencia adecuada. Al finalizar la cocción, se utilizó un termómetro calibrado para registrar la temperatura del flan al momento de salir del horno. Esta fue de 188.3 grados centígrados. El valor se tomó como condición inicial del modelo experimental. A continuación, el molde fue trasladado a un refrigerador con temperatura constante de 2 grados centígrados y comenzamos a registrar la temperatura del flan cada 15 minutos durante un periodo total de 120 minutos. Para la toma de cada dato, colocamos el sensor en el centro de la mezcla sin perturbar demasiado su estructura. Esto nos permitió registrar así 5 puntos clave en el proceso de enfriamiento. Estos fueron organizados en una tabla de datos reales. A los 56 minutos la temperatura ya había bajado a los 29.2 grados centígrados, a los 71 minutos a los 20.3 grados centígrados, a los 86 minutos a los 12.7 grados centígrados y finalmente a los 101 minutos había bajado a una temperatura de 8.4 grados centígrados, en donde se observó una consistencia gelatinosa ideal. Este proceso no solo permitió observar la evolución térmica del postre, sino que también proporcionó datos precisos para ajustar la ecuación diferencial, obteniendo así un modelo realista del enfriamiento. En nuestro modelo asumimos una temperatura media constante y utilizamos el último dato experimental como punto de referencia para calcular la constante del modelo. Esto nos permitió evaluar el ajuste del modelo usando los demás datos registrados como puntos de comparación. Una vez desarrollado el modelo experimental a partir de los datos reales, construimos también un modelo teórico, idealizado, basado en condiciones de laboratorio tomadas de fuentes especializadas.
El modelo experimental partió de una temperatura inicial de 188.3 grados centígrados y una temperatura ambiente de 2 grados centígrados, mientras que el modelo teórico se asumió con una temperatura inicial de 180 grados centígrados y una temperatura ambiente constante de 4 grados centígrados, tal como sugieren estudios técnicos sobre refrigeración. Ambos modelos siguen la ley de enfriamiento de Newton y presentan un comportamiento exponencial, pero al graficarlos podemos ver una diferencia importante en el ritmo de enfriamiento. El modelo experimental muestra una caída de temperatura mucho más rápida en los primeros minutos, reflejando el entorno real donde factores como el calor residual del molde o la temperatura ocasional del refrigerador influyen notablemente. Al cabo de 120 minutos, el modelo experimental predice una temperatura de 5.02 grados centígrados, mientras que el modelo teórico estima 4 grados centígrados. Ambas temperaturas están cercanas, pero presentan un error relativo del 20%, lo cual es razonable considerando las diferencias entre condiciones ideales y reales del proyecto. En conclusión, el modelo matemático desarrollado permitió predecir de forma adecuada el enfriamiento del flan, mostrando coherencia con los datos experimentales. Aunque el modelo teórico fue idealizado, ambos resultados fueron similares, con un margen de error aceptable. Se comprobó que factores reales como la abertura del refrigerador o el tipo del molde influyen en el proceso, y que la temperatura alcanzada se encuentra dentro del rango recomendado por las fuentes identificadas como especializadas, para lograr una buena consistencia. Este proyecto demuestra cómo las ecuaciones diferenciales pueden aplicarse de manera práctica en situaciones cotidianas como el control térmico de los alimentos.